cuestionario, algunos han respondido solo uno. De ese cuestionario quiero saber si tienen alguna duda. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a seguir con el otro tema. Doctora, Sí. una pregunta que yo hacía de la tarea. ¿Cuáles son las alteraciones fisiopatológicas que pueden explicar el desarrollo de la hipertensión? ¿Cuáles son? Estaba en esa parte de la pregunta que no me acuerdo. ¿Asististe a las clases? ¿Sí? Las clases las dio la doctora Pichazú, las terminó, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fisiopatología de la hipertensión, hablamos de que no existe una causa única para que se pueda desarrollar hipertensión arterial, sino que existen teorías que explican fisiopatológicamente el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, la pregunta está relacionada a las causas que fisiopatológicamente van a dar lugar a el desarrollo de hipertensión arterial, y este es un resumen de eso, porque cada punto ha sido explicado en el desarrollo del tema. Cada punto ha sido explicado: exceso de sodio en la dieta, reducción de la cantidad de nefronas que producen filtración glomerular, el estrés, definitivamente la predisposición genética, la relación con la resistencia a la insulina y la obesidad, y una alteración endotelial, o lo que llamamos disfunción endotelial. ¿Sí? Entonces, la pregunta se refiere a eso. Todas estas causas están desarrolladas en el tema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, como no hay más preguntas, vamos a seguir con otro tema. Vamos a saltarnos arritmias para hablar de cardiopatías isquémicas, porque tiene una relación directa con la hipertensión arterial y los factores de riesgo que están relacionados a la hipertensión arterial. Como siempre, vamos a hacer una historia clínica, pero es importante. Uno hace una historia clínica cuando uno recibe un paciente,
ver cómo llega el paciente. El paciente puede llegar tranquilo, el paciente puede llegar expresando una fase de dolor, o más bien una fase que pueda expresar, por ejemplo, angustia, miedo, una fase que pueda expresar enfermedades definidas, como por ejemplo una enfermedad de Graves, enfermedades definidas como por ejemplo un síndrome de Addison, en fin, diferentes tipos de fases o formas en las que el paciente llega. De hecho, semiológicamente, cuando uno ve al paciente, está definida la actitud que tiene el paciente en el momento en que nosotros empezamos la entrevista, y se llama actitud. Puede estar sentado, puede estar acostado, puede estar inquieto, caminando, puede estar, no sé, agachado, puede estar llorando, puede estar tranquilo también, ¿no? La actitud que tiene el paciente en el momento de la consulta. ¿Cómo describirían a este paciente, a esta persona que está en la calle? No está en la consulta, está en la calle, se ve que está en la calle. ¿Cómo describirían ustedes a este paciente? Semiología no es más que describir, ¿no? Entonces, ¿cómo describirían a este paciente? ¿Cómo ven la cara, sí, señor? ¿Qué expresa? Dolor. Entonces, si uno ve esta cara, dice, de una facies álgica, ¿no? Facies de dolor. Está expresando realmente dolor. Pero además, tiene una actitud en la cual el paciente está ligeramente inclinado hacia la izquierda y ha llevado ambas manos hacia la región precordial. Esa actitud nos está indicando que si el paciente tiene una facies álgica y está tratando como de contener, como de sostener en esa actitud de estar ligeramente inclinado y agarrándose el precordio, nos está indicando que tiene un dolor, está localizado en esa zona. Por la facies que el paciente tiene, no es un dolor leve, debe ser un dolor intenso. Además, consideramos otros aspectos, como que se trata de un paciente de sexo masculino. Y además podemos calcular la edad. ¿Qué edad creen que este paciente, que esta persona tiene? Unos 40 o 50 años debe tener, ¿no? Entonces, si nosotros asociamos estos factores, sexo masculino, de edad mediana, de 40 y 50 años, con fases de angustia, con fases álgica y una actitud que asumimos que tiene un dolor precordial, el diagnóstico solamente de verlo, ya nosotros podemos manifestar o tener una impresión diagnóstica de que el paciente está con una crisis de un infarto. Porque es así que clínicamente se va a presentar un infarto agudo de miocardio de forma aguda, intensa, con sensación de muerte y con un dolor que abarca no una región, sino todo el precordio y habitualmente con el dolor que se irradia hacia el hombro, inclusive hacia la cara lateral del cuello o hacia el borde mandibular. Bueno, esa es la actitud y la fase del paciente que ya nos está manifestando mucho, da muchísima información. Y hasta aquí el aprendizaje, en resumen, es que uno tiene que aprender a observar, tiene que observar y describir lo que ve.
Entonces, vamos a leer esta historia clínica. Dice: para el paciente varón de 62 años, no debe ser este porque este no tiene tantos años, transportista que llega a emergencia del hospital en ambulancia. Refiere cuadro de media hora de evolución caracterizado por dolor precordial intenso, de inicio espontáneo al subir las gradas de su camión, así que estaba haciendo un esfuerzo, irradiado al hombro, al cuello, con sensación de opresión, intensa fatiga y falta de aire. Además, refiere que hace 3 semanas un cuadro similar mientras se duchaba, pero fue breve y desapareció al acostarse y descansar. ¿Qué antecedentes tiene el paciente? Tiene antecedentes de hipertensión arterial desde hace 7 años, diabetes mellitus desde hace 10 años y toma medicamentos de forma irregular. Al examen se encuentra un paciente disneico, angustiado, con la mano cubriendo la región precordial, diaforético con una presión arterial de 90-50 y una frecuencia cardíaca de 112. En esta historia clínica, que es breve, que está dirigida específicamente al tema que vamos a tratar, hay elementos muy importantes para tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es el motivo de consulta? El dolor. Dolor. Cuando hablamos de dolor, hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde le duele? En la región precordial. ¿Desde cuándo? Desde hace media hora. 30 minutos. Dolor precordial de 30 minutos de evolución. Ese es un dolor altamente sospechoso. Solamente en esa frase es un dolor altamente sospechoso de un infarto agudo de miocardio. La descripción del dolor ya nos va dando las otras piezas que nos dan, completan la sospecha diagnóstica. Dolor precordial de 30 minutos, intenso, pero además de características opresivas. Quiere decir que cuando el paciente dice, o cuando uno caracteriza el dolor como un dolor opresivo, es un dolor en el que el paciente siente que está con el pecho apretado. Hay una imagen, no sé si la tengo aquí, que es una prensa que está apretando el corazón. Esa es la sensación que tiene el paciente, como una sensación de peso, como una sensación que le aprieta el precordio. De inicio espontáneo, o sea, sin causa aparente, pero el momento en que se inicia el dolor es cuando él hace un esfuerzo, ¿no? Dice aquí, inicio espontáneo, si no hay una causa desencadenante, pero al subir las gradas del camión, ¿qué hace? Hace un esfuerzo. Entonces es un dolor que ha sido desencadenado por un esfuerzo. Es un dolor que se irradia, tiene una irradiación particular hacia el hombro y hacia el cuello. Aquí falta describir del lado izquierdo. Esa es la descripción que tiene que completarse. Es un dolor que se irradia al hombro izquierdo y a la cara lateral izquierda del cuello, con sensación de opresión, intensa fatiga y falta de aire. Clínicamente el hombre se está infartando. Se está infartando. 30 minutos, el infarto todavía no está establecido. Está en proceso de isquemia, todavía no hay necrosis. Hasta aquí ya tenemos una impresión diagnóstica. Cuando nosotros tenemos una impresión diagnóstica, seguimos indagando sobre elementos que nos van a ayudar a sustentar nuestro diagnóstico. Es decir, buscamos
datos que nos ayuden a afirmar, confirmar lo que estamos pensando. De ahí que buscamos antecedentes. La pregunta es, ¿ha tenido usted este dolor antes? Y refiere a este paciente que hace 3 semanas tuvo un cuadro similar mientras se duchaba. Pero fue breve y desapareció al acostarse y descansar. Entonces, no es la primera vez que tiene el dolor. Hace 3 semanas ha tenido un cuadro similar y en circunstancias también donde hay esfuerzo y donde hay, por la ducha, vapor, disminución del oxígeno, ¿verdad? Y tiene importancia porque rara vez uno se infarta de una vez, casi siempre hay previamente episodios de isquemia pasajera, en que el paciente siente dolor pero descansa y pasa. Como que el paciente dice, desaparece al acostarse y descansar. ¿Qué sucede con el corazón cuando está en actividad y cuando uno descansa? ¿Por qué hay esta relación de dolor en la actividad y dolor que mejora o desaparece con el reposo? Porque hay menos actividad física, menos gasto cardíaco. Baja la frecuencia. No veo quién habló. ¿Quién habló? Ah, ya. ¿Qué decías? Usted dice qué relación tiene cuando, digamos, la persona de casa que cuando está, digamos, en una actividad del corazón, pues, al tener una actividad produce mayor gasto cardíaco, ¿no? Entonces eso implica que si hay una transición hacia una isquemia, entonces al descansar el corazón trabaja menos y por eso es que tal vez el dolor se aplaca. ¿Quién tiene otra explicación? Cuando uno hace un esfuerzo, una actividad, el corazón tiene que aumentar el gasto cardíaco. Para aumentar el gasto cardíaco, tiene que mejorar o aumentar la fuerza de contracción, el inotropismo. Y al mismo tiempo, para tener un mejor inotropismo, tiene que tener un adecuado llenado diastólico. ¿Eso qué significa? Que el miocardio, que es el que se contrae, necesita una adecuada perfusión miocárdica. Que cuando aumenta el gasto cardíaco tiene que aumentar la contracción miocárdica. Y en ese momento el requerimiento de sangre del miocardio aumenta también. Y en reposo sucede lo contrario. El requerimiento del miocardio de oxígeno, que es un músculo, el miocardio, disminuye. Por lo tanto, la isquemia disminuye. El requerimiento de oxígeno en reposo disminuye. No tiene que ver específicamente con el aumento de gasto cardíaco, tiene que ver con la fuerza de contracción, tiene que ver con el requerimiento de oxígeno del miocardio. Porque estamos hablando de cardiopatía isquémica, refiriéndonos a la irrigación del miocardio como músculo, como cualquier órgano, como cualquier músculo en realidad. Bueno, esa es la explicación de por qué el dolor aparece en actividad y mejora con el reposo. Pasamos a los antecedentes clínicos. El paciente es hipertenso hace 7 años. Un paciente hipertenso tiene
¿Cómo está la poscarga de este paciente? ¿Cómo es la poscarga de un paciente hipertenso? Aumentada. Quiere decir que ese miocardio tiene que hacer más esfuerzo. Para tener más fuerza, tiene que hipertrofiarse. La hipertrofia no se acompaña de un aumento de vasos sanguíneos. Entonces, si pensamos en un hipertenso no controlado, como este paciente que dice que toma sus medicamentos de forma irregular, podemos pensar que el paciente tiene hipertrofia miocárdica y al mismo tiempo tiene ya una insuficiencia circulatoria, porque el músculo ha aumentado de grosor, pero los vasos sanguíneos no han aumentado. Hay una isquemia relativa. ¿Relativa por qué? Porque ha aumentado el músculo cardíaco, pero la circulación sigue igual. Igual, normal para un músculo menos hipertrofiado, menos no hipertrofiado, en otras palabras. Entonces hay una isquemia relativa, solamente pensando en la hipertensión arterial, que determina un aumento en la poscarga y por lo tanto ese miocardio necesita una mayor fuerza contráctil. Y para tener una mayor fuerza contráctil tiene que hipertrofiarse. Ese es un antecedente. ¿Tiene relación con la clínica del paciente? Tiene absoluta relación. Un paciente hipertenso no controlado es muy probable que desarrolle a largo plazo cardiopatía isquémica. Pero tiene otro antecedente también, que el paciente es diabético desde hace 10 años y también toma los medicamentos de forma irregular. ¿Qué sucede con la diabetes mellitus en un paciente que no se controla? Las consecuencias a largo plazo de la diabetes mellitus son el desarrollo de disfunción endotelial, alteración del endotelio vascular, engrosamiento o remodelamiento del endotelio vascular y por lo tanto disminución del flujo sanguíneo a diferentes órganos. Puede ser extremidades, estómago, intestinos, pero también circulación miocárdica. De tal manera que al haber una alteración endotelial, hay una disminución del lumen de los vasos coronarios y sus colaterales, y por lo tanto se produce una isquemia verdadera, no una isquemia relativa, sino una isquemia verdadera, porque esos vasos sanguíneos están disminuidos en el lumen y por lo tanto al miocardio no le llega suficiente sangre. Entonces el paciente tiene un doble motivo para desarrollar isquemia: por la hipertensión arterial y la hipertrofia, una isquemia relativa, y por la diabetes mellitus y la enfermedad endotelial, una isquemia verdadera. ¿Sí entienden la diferencia entre isquemia relativa e isquemia verdadera, verdad? Sí. Sí, entonces este paciente tiene todos los factores de riesgo para que pensemos en que se está infartando. Si nosotros vemos hasta aquí, clínicamente es una cardiopatía isquémica y es un infarto en curso. El paciente tiene un infarto agudo de miocardio. Y si queremos más datos que nos expliquen por qué ese paciente se está infartando, está en esta segunda parte. Es hipertenso, es diabético y tiene los factores de riesgo suficientes como para desarrollar en cualquier momento una cardiopatía isquémica.
¿Qué sucede cuando el paciente se está infartando? El miocardio queda sin una adecuada irrigación sanguínea y por lo tanto es un músculo isquémico. El músculo isquémico duele por la misma isquemia. Pero aparte de que duele, está isquémico, aparte de que está isquémico y duele, ¿se contrae normalmente? Evidentemente no. Mientras más extensa el área de isquemia, más dificultad en la contracción miocárdica. Si no hay una adecuada contracción miocárdica, estoy hablando de qué? ¿De que se produce qué? Una insuficiencia. Una insuficiencia miocárdica. ¿De qué lado? ¿Qué ventrículo es el que se infarta? El izquierdo. Y como hemos visto insuficiencia cardíaca, sabemos que los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda son sistémicos o respiratorios. Principalmente respiratorios. Por lo tanto, el primer síntoma será disnea. ¿Y el paciente tiene? Disnea. Como primer síntoma, el paciente tiene disnea. Está angustiado porque no tengo una explicación, pero la sensación que se describe en un paciente que está con un infarto en curso es que tiene sensación de muerte inminente. No tengo explicación fisiopatológica para eso. No me he infartado ni he tenido crisis de isquemia, no puedo explicarlo tampoco, pero debe ser esa sensación de que en cualquier momento el corazón se detiene, pienso yo. Pero el paciente con infarto en curso tiene una sensación de muerte inminente. Por lo tanto, eso ocasiona angustia. Además del dolor, la sensación de muerte inminente le ocasiona angustia. El paciente está angustiado, con la mano en la región precordial. Está diaforético. ¿Saben qué es diaforesis, no? Sí. Sí. ¿Por qué el paciente está diaforético? Por el miedo. Por el miedo. ¿Pero qué es el miedo? ¿Qué produce el miedo? Activación del simpático. Activación del simpático. Entonces la respuesta es activación del simpático. Pero activación del simpático ¿y qué? ¿Qué sucede con eso? Digamos, libera el simpático. ¿Qué sucede? Se libera adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué hace la noradrenalina? Provoca vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, ¿qué va a tener el paciente? ¿Va a estar rubicundo o va a estar pálido? Va a estar pálido. Un paciente infartado está pálido y está diaforético. Este paciente es hipertenso, pero resulta que en el momento de que nosotros lo examinamos está con 90-50. ¿Cómo está su presión? La sistólica, ¿cómo está? Está dentro de lo normal, en el límite inferior normal, 120-90, ¿no? En ese límite sabemos que es el rango de presión arterial sistólica. Está en el límite inferior normal. Ojo, el paciente es hipertenso. ¿Y la diastólica? Está por debajo del rango normal. Hemos hablado de que el rango es 90 a 60, 50 ya es bajo. ¿Por qué el paciente tendrá esa presión arterial? Está hipotenso. ¿Por qué? ¿Cómo está el gasto cardíaco en este paciente?
aumentado o disminuido. Si el miocardio está isquémico, la fuerza contráctil, ¿cómo está? El inotropismo, ¿cómo está? ¿Entienden de lo que les hablo? Sí, entonces a ver, razones. ¿Cómo está el inotropismo en un corazón, en un miocardio isquémico? Disminuido. Si el inotropismo está disminuido, ¿cómo está el volumen sistólico? Disminuido. Y si el volumen sistólico está disminuido, ¿cómo está el gasto cardíaco? Disminuido. Y por lo tanto, si el gasto cardíaco está bajo, la presión arterial estará baja. Al mismo tiempo, ¿cómo está su frecuencia cardíaca? 112. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? Aumentada. Está taquicárdico. Está taquicárdico. ¿Por qué está taquicárdico y en función a qué está taquicárdico? Él lo dijo. Por la activación del simpático. Por acción de la adrenalina. Hay una respuesta compensadora, adrenérgica, que trata de compensar el bajo gasto cardíaco y la hipotensión, aumentando la secreción de adrenalina y noradrenalina. ¿Esta taquicardia le beneficia al paciente o no? Porque es una taquicardia compensadora. Acabo de explicar por qué es una taquicardia compensadora. ¿Le beneficia al paciente o no le beneficia? A ver, levanten la mano quien dice que le beneficia al paciente aumentar la frecuencia cardíaca. Y los que dicen que no le beneficia aumentar la frecuencia cardíaca. Levanten la mano. Y los que no levantan la mano, ¿qué piensan? A ver, levantaste la mano que no le beneficia. ¿Por qué? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca del corazón se hipertrofia va a estimular más a una insuficiencia cardíaca. Pero estamos hablando de un cuadro agudo. Para que haya hipertrofia tiene que pasar tiempo, años, para que haya hipertrofia. Pero sí estás bien orientado. ¿En qué momento, digamos que este es el corazón, en qué momento el miocardio se irriga? En la diástole. Y para que haya una perfusión miocárdica, tiene que haber un tiempo diastólico, ¿no? ¿Y qué sucede si es que está muy rápido, si está con una frecuencia muy alta? El tiempo diastólico se acorta. Y al acortarse el tiempo diastólico, acorta el tiempo de irrigación o perfusión miocárdica. Quiere decir que la taquicardia compensadora perjudica al paciente con cardiopatía isquémica. Además de todas las cosas que hay que hacerle al paciente, ¿qué hay que hacer? Bajar la frecuencia cardíaca. Es urgente bajar la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor tasa de requerimiento de oxígeno. El corazón, el miocardio requiere más oxígeno, pero ya está isquémico, no le va a llegar más oxígeno. Por lo tanto, hay que bajar el requerimiento de oxígeno. ¿Cómo? Disminuyendo la frecuencia cardíaca.
muchos datos clínicos, muchos elementos, pero todos se pueden explicar fisiopatológicamente. En esta historia clínica, todo lo que se expresa tiene una explicación fisiopatológica. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? De cardiopatía isquémica, entendiendo su fisiopatología y la clínica de la cardiopatía isquémica. Bueno, como les decía, cuando hablamos de isquemia es que ha habido una obstrucción de una arteria coronaria o de alguna colateral que hace que quede un segmento del miocardio sin irrigación sanguínea. Ese segmento isquémico inicialmente, necrótico después, cicatrizal al final, va a depender del tamaño de la arteria obstruida. Si el miocardio necesita contraerse de forma sincrónica, una vez que se produce un infarto que evoluciona a isquemia, necrosis, cicatrización, esa área que queda como una cicatriz, pregunta, ¿permite que el corazón, que el miocardio se contraiga nuevamente de forma normal? No. El corazón nunca más se va a volver a contraer de forma normal. Es más, si afecta un área donde hay fibras de conducción eléctrica, va a ser un foco donde pueden originarse estímulos eléctricos fuera de lo normal, ectópicos, y que sean causantes de una arritmia ventricular. O sea, es una área inerte, pero peligrosa porque puede dar lugar a focos ectópicos de latidos o de latidos ventriculares. Bueno, si lo vemos así, entonces, fíjense que un infarto masivo, por ejemplo, de una coronaria derecha o de una coronaria izquierda, rápidamente ocasiona pues la muerte del paciente, porque el corazón rápidamente se ve con el miocardio dañado y el paciente entra en insuficiencia cardíaca aguda y se muere, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infarto, hablamos de que hay un bloqueo en el suministro de sangre. Como ustedes saben, cuando no llega una adecuada cantidad de sangre a un órgano, se llama isquemia. Y llamamos isquemia a una situación en la cual no hay no hay un adecuado aporte de oxígeno y por lo tanto tampoco hay una adecuada eliminación de CO2 u otros metabolitos, ¿no? Entonces, no solamente que no le llega sangre, sino que no se eliminan los desechos, el CO2 principalmente. Cuando hablamos de isquemia de miocardio, estamos hablando de que hay una disminución del flujo sanguíneo por alteración de cualquiera de las coronarias o sus ramas. Tanto las manifestaciones clínicas como las consecuencias fisiopatológicas y anatomopatológicas de un área isquémica se denominan en conjunto enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. ¿Cuál es la principal causa de que haya una cardiopatía isquémica? La principal causa es una insuficiencia coronaria. Quiere decir que las coronarias son insuficientes para aportarle, para hacer llegar al miocardio la cantidad de sangre que necesita para
tener un adecuado aporte de oxígeno que garantice el funcionamiento del miocardio. El corazón, el miocardio como músculo, recibe una gran cantidad de sangre y al mismo tiempo produce una gran cantidad de fosfatos y consume hasta el 5% del ATP que se almacena en el miocardio. La insuficiencia coronaria es, en resumen, un desequilibrio entre el requerimiento del miocardio como músculo y la sangre que le llega. Hay un desequilibrio. El miocardio necesita más, pero no hay cómo le llegue más sangre. Y aquí explicamos lo que anteriormente hablábamos, ¿no? De que la insuficiencia coronaria puede deberse a dos mecanismos. Porque disminuye el flujo, por ejemplo, hablábamos de la diabetes mellitus y la enfermedad endotelial, o porque hay un aumento en las necesidades miocárdicas, hipertensión arterial e hipertrofia miocárdica. Entonces, hablamos de que aquí hay una isquemia verdadera y aquí hay una isquemia relativa. Porque hay hipertrofia, pero con un árbol coronario normal. No ha habido colaterales para aumentar la irrigación a la masa muscular hipertrofiada. De estas dos causas, de estas dos alteraciones, la más frecuente es la primera. La causa más frecuente de insuficiencia coronaria es la reducción del flujo sanguíneo por arteriosclerosis, por una obstrucción inicialmente parcial y en cualquier momento completa de las arterias coronarias, principalmente las arterias epicárdicas coronarias. En el conjunto del cuadro clínico donde hay isquemia miocárdica y tiene síntomas, es sintomática, provoca dolor, hablamos de un síndrome coronario, porque son las coronarias las que están enfermas. Hablamos de un síndrome coronario. Habiendo un equilibrio entre el miocardio y las arterias coronarias que le aportan suficiente cantidad de sangre, hablamos de un equilibrio saludable para el miocardio. Cuando existe un desequilibrio entre el consumo de oxígeno miocardio y el aporte de oxígeno que le llega por las arterias coronarias, se produce un desequilibrio que va a dar lugar a isquemia miocárdica. Y esta isquemia miocárdica va a traer consecuencias clínicas, ya les he mencionado con la historia clínica, eléctricas. En el electrocardiograma va a haber una alteración típica de una cardiopatía isquémica o un síndrome coronario, metabólicas, porque va a haber un desequilibrio entre el requerimiento de oxígeno y la eliminación de CO2, y consecuencias en la contracción miocárdica. Un músculo isquémico no se contrae igual que un músculo que recibe una adecuada cantidad de sangre. De las causas más frecuentes que producen síndrome coronario está la arteriosclerosis, o sea, arteriopatía coronaria obstructiva arteriosclerótica. Es la causa más frecuente. Y por eso hablaba de que los antecedentes clínicos del paciente de ser diabético de hace 10 años con
tratamiento irregular es un factor de riesgo porque es causante de disfunción endotelial o enfermedad endotelial, en este caso enfermedad de las arterias coronarias. También existe arteriopatía coronaria no arteriosclerótica, coronarias que están normales, pero en este caso el músculo está hipertrofiado, isquemia relativa. Afecciones adquiridas de las arterias coronarias. Otro tipo de enfermedades que afecten las arterias coronarias. Por ejemplo, enfermedades raras como las vasculitis en las enfermedades inflamatorias. Y trastornos hereditarios relacionados principalmente a trastornos hereditarios en el metabolismo de los lípidos, las dislipemias que ocasionan una acelerada arteriosclerosis, incluso en pacientes de 25, 30 años ya han desarrollado arteriosclerosis por dislipemias de origen genético. ¿Qué sucede con el síndrome coronario o la insuficiencia coronaria? Dado que el miocardio es un órgano que tiene un alto requerimiento de oxígeno, se van a alterar diferentes parámetros fisiológicos por la isquemia. Dado que el consumo de oxígeno que tiene el miocardio va a depender de la frecuencia cardíaca, hemos hecho una diferencia entre una frecuencia cardíaca normal y un corazón taquicárdico, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca determina el consumo de oxígeno. La fuerza de contracción. A mayor fuerza de contracción, mayor requerimiento de oxígeno. La tensión de la pared miocárdica, la presión intraventricular, el volumen intraventricular y el espesor de la pared. ¿A qué se refiere la tensión de la pared, la presión intraventricular, el volumen ventricular? Se refiere al ciclo cardíaco. Cuando hablábamos al principio del ciclo cardíaco, les decía que el corazón, tanto en sístole como en diástole, provoca cambios en el espesor de la pared miocárdica. Durante la sístole, el espesor aumenta y la cavidad ventricular disminuye. Durante la diástole, el espesor disminuye y la cavidad ventricular aumenta. Estos cambios van a determinar la irrigación miocárdica, la irrigación coronaria, porque hay cambios en la pared ventricular y por lo tanto hay cambios en las arterias que irrigan la pared ventricular. Existen también factores que determinan una adecuada irrigación coronaria, una adecuada perfusión miocárdica. La presión de perfusión miocárdica, la resistencia coronaria, la resistencia arteriolar, la resistencia extravascular y la reserva coronaria. Todos estos factores definidos estrictamente a las arterias coronarias y sus ramas, la calidad, la pared, el lumen, la resistencia tienen que ver con la cantidad de oxígeno que le llega al miocardio. Cuando hablamos de arteriosclerosis como la primera causa de cardiopatía isquémica,
hablamos gráficamente de este proceso en el que un vaso sanguíneo con paredes normales, con un endotelio normal, permite un flujo sanguíneo adecuado y permite un flujo sanguíneo laminar. ¿Saben ustedes a qué me refiero cuando traigo ese término fisiológico de flujo laminar de la sangre? Es una cualidad que tiene la circulación sanguínea, de ser laminar. Y el flujo laminar per se evita, por ejemplo, una activación de los factores de coagulación intrínseca. El flujo laminar es una cualidad del flujo sanguíneo para evitar diferentes trastornos circulatorios. Por la acumulación de placas de colesterol en una pared endotelial que sufre el depósito de partículas de colesterol, se produce una alteración primero del lumen y se produce también una alteración del flujo laminar de la sangre. En este momento, en este estadio, hay pasaje de sangre, pero hay una alteración del flujo laminar. La sangre viene y se choca aquí y hace como un torbellino. Se pierde esa cualidad de flujo laminar. Al perderse esa cualidad de flujo laminar, existe una predisposición a la agregación plaquetaria, porque el flujo laminar impide que haya agregación plaquetaria. Pero habiendo aquí una obstrucción, viene la sangre, y la sangre no viene lento, la sangre viene a presión, ¿no? La sangre viene con cierta presión y se choca con este acúmulo que se llama placa de colesterol, y aquí hay una tendencia a aglomeración plaquetaria. Entonces aquí hay dos trastornos. Uno, disminución del lumen, que todavía pasa sangre y tal vez el paciente no sienta insuficiencia, no haya síntomas, y una alteración del flujo laminar. Aquí hay entonces ya una tendencia trombótica. ¿Entienden cuando digo tendencia trombótica, ¿no? La tendencia a la aglomeración plaquetaria. Resulta que esta placa de colesterol, que está cubierta por esta capa fibroelástica del endotelio, tiene un núcleo lipídico, es como aceite, y conforme se va acumulando y por efecto mecánico del flujo sanguíneo, el núcleo lipídico y la capa fibroelástica se erosionan, se abren, se rompen. En ese momento que se rompe, se produce una obstrucción completa. En el momento en que se produce una obstrucción completa, ya no pasa más sangre y se produce una isquemia. Y mientras más pasa el tiempo, la sangre sigue acumulándose aquí, se va formando cada vez un mayor coágulo.
O sea que si hay una ruptura de la placa de colesterol, se forma un pequeño coágulo, pero va creciendo conforme se altera el flujo laminar y la sangre va chocando como un defecto del endotelio. Si ustedes recuerdan fisiológicamente, el sistema de coagulación tiene dos vías, ¿no? ¿Quién se acuerda? Vía clásica y vía alterna. ¿Perdón? ¿Sí? Está bien. Vía clásica y vía alterna. La vía clásica y la vía alterna. Existen mecanismos internos que evitan que se formen coágulos. Y cuando hay una herida, se activa el sistema de coagulación, la cascada de coagulación, porque hay una lesión endotelial que libera sustancias que activan la coagulación. Pero en estas circunstancias no hay herida, hay una lesión endotelial que activa la formación de coágulos. Este es el gráfico que les decía que representa tal cual como el paciente lo relata, así como que si algo estuviera apretando el corazón. Bueno, cuando sucede esto, ha sucedido un accidente isquémico. Cuando estamos hablando de este vaso sanguíneo, vamos a referirnos a esto como una coronaria o una colateral de una coronaria. El flujo sanguíneo es normal, por lo tanto el miocardio está recibiendo una adecuada cantidad de sangre. Cuando hay una acumulación, una placa de colesterol, tiene que haber una obstrucción del 70% del vaso sanguíneo para que el paciente pueda tener isquemia. Mientras tanto, todavía el flujo sanguíneo, ese 30%, es capaz de suplir los requerimientos del miocardio. Sin embargo, si el paciente aquí se pone a trotar, por ejemplo, o se pone a alzar pesas, seguro va a tener síntomas. Y en esta tercera etapa ya hablamos de un verdadero infarto con una obstrucción completa de ese vaso coronario. En esta secuencia existen dos formas de presentarse de la insuficiencia coronaria. Como un cuadro crónico que no pasa de este nivel, y el paciente solamente va a tener síntomas cuando haya un mayor requerimiento metabólico, al hacer una actividad física, por ejemplo. Pero si el paciente está en reposo, es sedentario, no hace mayor esfuerzo, no va a necesitar mayor aporte circulatorio al miocardio. En ese momento hablamos de una angina estable crónica. Incluso el paciente sabe que si comienza a caminar muy rápido le va a doler el pecho, por lo tanto, camina lentito o prefiere no caminar. En este cuadro, en esta forma de presentarse de la cardiopatía isquémica, de la enfermedad coronaria, los episodios isquémicos, que se llaman angina, ocurren por un incremento en las demandas miocárdicas de oxígeno, por ejemplo, cuando hace actividad física. Y usualmente se presentan en pacientes que tienen hasta un 70% de la coronaria obstruida. Existe una relación entre la oferta y la demanda de oxígeno que se pone en evidencia cuando hay un aumento en la demanda en relación a la cantidad de sangre que le puede llegar al corazón. Esta obstrucción
parcial puede mantenerse así toda la vida. Y el paciente le da tratamiento, ¿con qué? Con vasodilatadores. Y le dicen evite esfuerzos, ¿no? Le dan aspirina, ¿para qué? Ácido acetilsalicílico, ¿para qué? Para como que deshacer el coágulo. Le dan ácido acetilsalicílico para que no ocurra formación de coágulos. Entonces el paciente se mantiene bien, con una angina estable, sin hacer esfuerzo, con vasodilatadores y con antiagregante plaquetario. Pero la otra forma de presentación es como un síndrome coronario agudo. Y como síndrome coronario agudo puede presentarse o ser la evolución del anterior como una angina inestable, ya no estable como la anterior, sino inestable, que no necesita esfuerzo físico para doler, sino que en cualquier momento se produce mayor isquemia y provoca dolor. Puede presentarse como un infarto agudo de miocardio, que ya sería la tercera figurita donde se rompe la placa y se produce la agregación plaquetaria y formación de trombo. Y la forma más grave, que es la muerte súbita, que haya la obstrucción de una coronaria o de dos, o de una coronaria y una colateral grande, y se produzca una falla ventricular aguda con muerte súbita. Entonces tenemos dos formas de presentarse del síndrome coronario: como una angina estable crónica o como un síndrome coronario agudo. Y como síndrome coronario agudo ya tiene tres variantes: la angina inestable, que no necesita de esfuerzo físico para presentar isquemia y dolor; como un infarto agudo, ya obstrucción; o como muerte súbita. La evolución en este gráfico de la formación de placa de colesterol no es tampoco de un día para otro, tiene que llevar, o sea, tiene tiempo de que el paciente tiene hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que saturan la sangre, las partículas de colesterol, principalmente las LDL, ¿no? Por eso es importante un perfil lipídico y tratar la hipercolesterolemia, porque el paciente no siente nada, el médico tampoco va a sentir nada, remordimiento si es que no trata esa hipercolesterolemia. Hay que tratar. ¿Por qué? Porque ese colesterol que satura la sangre se va depositando en las paredes endoteliales. Se deposita y forma arteriosclerosis, placas de colesterol acumulado. Estas placas de colesterol forman lo que se llama ateroma o placa lipídica, que inicialmente provocan una estenosis y que en cualquier momento se rompen, desencadenando un infarto agudo de miocardio y muerte súbita. Para que se presente cualquiera de las tres variantes, como angina inestable, como infarto agudo de miocardio o como muerte súbita, van a haber algunos factores que determinan que se presente uno u otro, de una u otra forma, el síndrome coronario agudo. Va a depender de la severidad del daño de la placa de colesterol, de la carga trombótica, del vasoespasmo secundario o reactivo que se produce cuando hay una ruptura. En el endotelio existen factores que determinan que el endotelio sea normal, un endotelio sano,
y factores que determinan ya un cambio y hacen que haya un endotelio enfermo. Factores que hacen que el paciente tenga una mayor predisposición a formar trombos. El tamaño de la ruptura que se produce en la placa de colesterol, el sustrato trombogénico, por ejemplo, si es fumador, por ejemplo, si es diabético, por ejemplo, si es un paciente de 80 años, hay un sustrato trombogénico mayor, o si es una mujer que toma hormonas o que ha recibido algún tipo de tratamiento con corticosteroides, por ejemplo. Ese es un sustrato trombogénico. La formación de trombo, luego de que se produce la ruptura de la placa. Las irregularidades de la superficie endotelial, eso de por sí ya altera el flujo laminar y determina una mayor predisposición a la formación de trombo. El grado de estenosis y la vasoconstricción secundaria que se produce una vez que se produce la ruptura de placa. Esos son factores trombogénicos del propio vaso, del propio endotelio, pero también existen factores trombogénicos sistémicos, como por ejemplo concentraciones elevadas de catecolaminas. Determinan un aumento en el tono vascular, una mayor fricción en el endotelio al haber un aumento en la producción y secreción de catecolaminas. Concentraciones elevadas persistentemente de colesterol, de lipoproteína A y bueno, más raro, hiperhomocisteinemia, nunca he visto esto. Y alteraciones propias de la coagulación como alteraciones en la fibrinolisis, en la función plaquetaria, en la coagulación, en la concentración de fibrinógeno y en la concentración de factor 7. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Mañana vamos a continuar explicando uno por uno estos factores. ¿Ya tienen alguna pregunta?